Muy buenas a todos, mi nombre es José Calvete y soy estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad presentaré el videoensayo correspondiente a la asignatura Mantenimiento Industrial 2, impartida por el profesor Edín Gotera. El tema que desarrollaré está basado en el artículo Diferencia entre los parámetros MTBF, MUT, MTTF, MTTR y MTTRS, cuyo propósito principal consiste en aclarar la interpretación de estos indicadores y explicar por qué suelen utilizarse como si fueran equivalentes cuando cada uno representa un concepto diferente dentro de la gestión del mantenimiento. Y bien, desde el inicio del artículo se señala que una de las principales causas de confusión es la interpretación incorrecta de estos parámetros, en donde en cursos, publicaciones e incluso dentro de algunas organizaciones, según plantea, el problema no radica únicamente en la forma de calcularlo, sino en comprender correctamente en qué intervalo de tiempo representa cada indicador y bajo qué condiciones debe utilizarse. Esta observación resulta especialmente importante porque los indicadores constituyen una herramienta fundamental para evaluar el comportamiento de los activos industriales. Sin embargo, su utilidad depende de que sean aplicados correctamente y de que respondan al comportamiento real del proceso que se desea analizar. Un indicador calculado sin considerar el contexto operativo del equipo puede conducir a una interpretación equivocada, en consecuencia a decisiones inadecuadas dentro de la gestión del mantenimiento. El objetivo de este videoensayo es analizar las diferencias entre los parámetros anteriormente nombrados, siguiendo el enfoque desarrollado por el autor del artículo y explicando cómo el comportamiento operativo de los activos influye directamente en la selección e interpretación de cada uno de ellos. Para facilitar el desarrollo del tema, dividiré la exposición en 4 partes. La primera analizaré por qué estos indicadores suelen confundirse y cuál es el papel que desempeñan los diferentes escenarios de operación de un activo. Posteriormente explicaré las diferencias entre MTBF, MUT y MTTF. Y en una tercera parte desarrollaré los conceptos de MTTR y MTTRS, destacando sus principales diferencias. Y finalmente analizaré la importancia que tiene interpretar correctamente estos parámetros dentro de la gestión del mantenimiento. A continuación, comenzaremos con la primera parte. Comprender el comportamiento del activo antes de interpretar los indicadores. Uno de los primeros planteamientos desarrollado por el autor consiste en afirmar que no todos los procesos industriales presentan el mismo comportamiento operativo. Esta idea puede parecer sencilla, constituye el punto de partida para comprender correctamente el resto del artículo. Dentro del mantenimiento existen pocas verdades absolutas y muchas verdades relativas. Y con esta afirmación lo que se pretende destacar es que un mismo indicador puede tener interpretaciones diferentes dependiendo de la forma en que opera el activo y de las condiciones bajo las cuales desarrolla su función. Desde esta perspectiva, antes de calcular cualquier parámetro, resulta indispensable comprender cómo se comporta esa unidad durante su operación. Y para explicar esta situación, el artículo presenta diferentes escenarios. Algunos activos funcionan hasta que ocurre una falla, son reparados y posteriormente vuelven a operar. Otros simplemente pueden detenerse por razones operativas sin que exista ninguna avería. Y también existen equipos que permanecen durante determinados periodos en condición de reserva o stand-by, disponibles para entrar en funcionamiento cuando sea necesario. Incluso pueden presentarse situaciones donde un activo permanece en espera y solamente al intentar arrancarlo se detecta una falla, o casos en los que continúa operando con una capacidad inferior a la que tiene prevista,
sin que exista una avería propiamente dicha. Estos ejemplos permiten comprender que la realidad operativa de los equipos es mucho más amplia que una simple alternativa entre funcionamiento y reparación. Y precisamente por ello, el autor insiste en que antes de seleccionar uno de los indicadores es necesario identificar qué intervalo de tiempo interviene realmente dentro del comportamiento del activo. Desde mi punto de vista, esta constituye una de las principales fortalezas del artículo, porque en lugar de explicar fórmulas como tal o definiciones, el autor demuestra que los indicadores solamente adquieren sentido cuando se interpretan dentro del contexto operativo para el cual fueron concebidos. De esta manera, evita que los parámetros sean utilizados como simples valores numéricos y los presenta como verdaderas herramientas de análisis cuyo significado va a depender directamente de la forma en que el activo desarrolle su ciclo de operación. Esta reflexión prepara el camino para comprender una de las diferencias más importantes desarrolladas en este artículo, y es la distinción entre el tiempo medio entre fallas, la media de tiempo de funcionamiento y el tiempo medio para fallar. Conceptos que con frecuencia se utilizan como si representaran la misma información, cuando en realidad describen intervalos de tiempo completamente diferentes. Ahora, la diferencia entre MTBF, MUT y MTTF. Después de que explicamos que el comportamiento operativo de un activo es el que determina la forma en que se deben interpretar los indicadores, el autor se centra en que una de las confusiones más frecuentes dentro de la gestión del mantenimiento es considerar que estos tres parámetros anteriormente nombrados representan el mismo parámetro. Y a lo largo del artículo demuestra que aunque los tres están relacionados con el funcionamiento de los equipos, cada uno mide un intervalo de tiempo diferente y por lo tanto responde a objetivos distintos. Para desarrollar esta explicación, el autor utiliza inicialmente la línea de tiempo representada en la primera figura. A través de ella muestra que el tiempo medio entre fallas, conocido como MTBF, no se limita únicamente al tiempo durante el cual el equipo permanece operando. Su cálculo considera el tiempo comprendido entre la ocurrencia de una falla y la siguiente, incluyendo tanto el periodo de funcionamiento del activo como el tiempo que permanece fuera de servicio debido a la reparación. Entre otras palabras, el MTBF refleja el ciclo completo que transcurre entre dos fallas consecutivas. Esta característica es precisamente la que lo diferencia de otros indicadores, que solo consideran una parte de ese intervalo. A continuación, el autor introduce el concepto de media de tiempos de funcionamiento, identificado como MUT. Aquí aparece la primera aclaración importante del artículo. Mientras que el MTBF contempla todo el intervalo entre dos fallas, el MUT únicamente considera el tiempo durante el cual el activo permanece disponible o en funcionamiento, es decir, incluye el periodo correspondiente a la reparación. Desde mi punto de vista, este es uno de los aportes más importantes del documento, porque demuestra que dos indicadores pueden estar relacionados con el mismo proceso y sin embargo medir realidades completamente distintas. El hecho de que ambos utilicen información obtenida durante la operación del equipo no significa que puedan sustituirse entre sí ni interpretarse de la misma manera. Entonces, precisamente por esta razón, el autor insiste en que sumar todos los tiempos de funcionamiento y dividirlos entre el número de eventos no permite calcular el MTBF. Ese procedimiento corresponde exclusivamente al cálculo del MUT. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña, utilizar un indicador en lugar del otro modifica completamente la interpretación del comportamiento del activo y puede conducir a conclusiones equivocadas sobre su desempeño.
Posteriormente, el artículo incorpora un tercer parámetro, que es el tiempo medio para fallar, conocido también como MTTF. Para explicar su significado, el autor recurre a una segunda línea de tiempo donde aparecen nuevas condiciones, como lo son los periodos de reserva o stand-by. Gracias a esta representación, demuestra que el tiempo para fallar no siempre coincide con el tiempo de funcionamiento del activo. En algunos escenarios, un equipo puede permanecer disponible durante determinado periodo antes de comenzar a operar, y en otros casos puede salir de una condición de reserva y fallar poco después de entrar en servicio. Estas situaciones modifican la forma en que debe interpretarse el tiempo para fallar, y también permiten comprender por qué el MTTF no puede considerarse equivalente ni al MUT ni al MTBF. El autor señala además que únicamente cuando el comportamiento del activo se limita a dos estados, es decir, funcionamiento falla, el tiempo de funcionamiento puede coincidir con el tiempo para fallar. Sin embargo, cuando aparecen estados intermedios como la reserva operativa o el stand-by, ambos parámetros comienzan a representar intervalos diferentes. Esta aclaración resulta especialmente importante porque demuestra que la interpretación del indicador depende directamente del comportamiento real del activo y no únicamente de la fórmula utilizada para calcularlo. Otro aspecto desarrollado en esta parte del artículo es la diferencia existente entre tiempo para fallar y tiempo entre fallas, porque aunque ambos conceptos suelen confundirse, se explica que el primero se refiere al periodo que transcurre hasta la aparición de una falla, mientras que el segundo incorpora además el tiempo necesario para recuperar el equipo y volver a ponerlo en condiciones de operación. Esta distinción permite comprender por qué el MTBF y el MTTF responden a objetivos diferentes dentro del análisis de confiabilidad. Finalmente, el autor advierte sobre un error frecuente relacionado con la distribución exponencial utilizada en estudios de confiabilidad. Señala que es incorrecto sustituir el MTTF por el MTBF dentro de la expresión correspondiente al parámetro de falla, ya que ambos indicadores representan tiempos diferentes y no deben emplearse indistintamente. Esta observación pone de manifiesto que una interpretación inadecuada no solo afecta el análisis operativo de los equipos, sino también la aplicación de herramientas estadísticas utilizadas para estudiar su comportamiento. Al concluir esta segunda parte, queda claro que la principal diferencia entre estos tres indicadores no radica únicamente en su forma de calcularlo, sino en el intervalo de tiempo que cada uno representa. Comprender esta distinción permite seleccionar el parámetro más adecuado para cada situación y evita interpretar como equivalentes conceptos que el propio autor nos demuestra que responden a realidades distintas. Sin embargo, el artículo todavía incorpora una nueva diferencia que es igualmente importante. Además de los tiempos relacionados con el funcionamiento y la aparición de la falla, también existen indicadores que están destinados a medir el tiempo necesario para recuperar un activo una vez que ha fallado. Y precisamente esa diferencia es entre el MTTR y el MTTR-ES. El autor introduce dos indicadores que también suelen utilizarse indistintamente, aunque representan conceptos diferentes. El tiempo medio para reparar, que también conocido como el MTTR, y el tiempo medio para la restauración, identificado como MTTR-ES. El artículo señala que esta confusión es frecuente dentro del mantenimiento y por ello recurre a las definiciones establecidas por la norma ISO 14224, con el propósito de diferenciar claramente ambos parámetros. En primer lugar, el MTTR se relaciona con el tiempo necesario
para devolver la función de un activo después de que ocurre una falla. El autor explica que este indicador contempla el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de la falla hasta su detección, además del tiempo requerido para ejecutar la reparación y restablecer el funcionamiento del elemento afectado. Por tanto, el MTTR se concentra principalmente en el proceso de reparación y recuperación funcional del equipo. Sin embargo, aclara que la restauración completa de un activo normalmente involucra otras actividades que no siempre están incluidas dentro del MTTR. Y precisamente para representar esa realidad aparece el MTTR-ES. Según el autor, el tiempo medio para la restauración incorpora una visión mucho más amplia del proceso de recuperación, porque además del tiempo necesario para detectar la falla y efectuar también la reparación, este indicador considera el periodo previo al inicio de los trabajos, el tiempo de espera asociado a la organización de la intervención y las pruebas finales que deben realizarse antes de devolver el equipo al servicio. En consecuencia, el MTTR-ES refleja el tiempo total requerido para que el activo vuelva a estar completamente disponible. Desde mi punto de vista, esta diferencia permite comprender que reparar un equipo y restaurarlo completamente no siempre representa la misma situación. Un componente puede haber sido reparado desde el punto de vista técnico, pero todavía requiere verificaciones, ajustes o pruebas antes de incorporarse nuevamente al proceso productivo. Entonces, en ese intervalo adicional es donde entra el MTTR-ES, que amplía el análisis y ofrece una visión más completa del tiempo real necesario para recuperar el activo. Otro aspecto interesante desarrollado por el autor es que la selección entre uno u otro indicador depende del tipo de activo y del objetivo del análisis. El artículo no plantea que uno sea mejor que el otro, sino que ambos responden a necesidades distintas y deben utilizarse considerando las características del equipo y la información que se desea obtener. Por esa razón, insiste en que lo verdaderamente importante no es el nombre del indicador, sino comprender con precisión qué intervalo de tiempo representa y bajo qué condiciones resulta aplicable. En esta aclaración coincide con la idea que ha acompañado todo el desarrollo del artículo. A lo largo de las diferentes explicaciones, el autor demuestra que los indicadores de mantenimiento únicamente adquieren sentido cuando se interpretan dentro del contexto operativo del activo. Utilizar correctamente un parámetro significa comprender qué mide, cuáles tiempos incluye y cuáles quedan fuera de su análisis. En consecuencia, la diferencia entre el MTTR y el MTTR-ES se basan en dos indicadores que describen momentos distintos dentro del proceso de recuperación de un equipo y que por lo tanto proporcionan información diferente para la gestión del mantenimiento. Al concluir esta tercera parte, puede observarse que el artículo mantiene una misma línea de razonamiento desde el inicio. Primero, nos demuestra que los tiempos asociados al funcionamiento no son equivalentes entre sí y posteriormente aclara que los tiempos relacionados con la recuperación del activo también deben interpretarse de manera independiente. Una vez comprendida esta diferencia, el documento conduce a una reflexión final, que la verdadera utilidad de estos indicadores reside en saber cuándo y por qué deben utilizarse dentro de la gestión del mantenimiento. Precisamente esa reflexión será el siguiente punto, que será la importancia de interpretar correctamente los indicadores dentro de la gestión del mantenimiento. Después de analizar cada uno de los parámetros desarrollados a lo largo del artículo, puede observarse que el verdadero propósito del autor no consiste únicamente en explicar sus definiciones o sus métodos de cálculo. Su principal objetivo es demostrar que la utilidad de estos indicadores depende de comprender correctamente el contexto en el que deben aplicarse y el significado real de la información
que proporcionan. A lo largo del documento se evidencia que muchas de las confusiones que existen entre los indicadores aplicados mayormente surgen cuando se utilizan como si todos describieran el mismo comportamiento del activo. Esta diferencia adquiere mayor importancia cuando se considera que los activos industriales presentan un comportamiento único. Como se explicó al inicio del artículo, algunos equipos trabajan de manera continua hasta que ocurre una falla, mientras que otros permanecen largos periodos en condición de reserva y pueden detenerse por razones operativas o incluso presentar fallas antes de entrar nuevamente en funcionamiento. Desde esta perspectiva, el autor invita a evitar uno de los errores más frecuentes dentro de la gestión del mantenimiento, que es seleccionar un indicador únicamente porque es el más conocido o el más utilizado. Por el contrario, plantea que la elección debe realizarse considerando las características del activo, el comportamiento del proceso y la información que realmente se desea evaluar. Solo de esta manera los resultados obtenidos podrán convertirse en una herramienta útil para apoyar la toma de decisiones. Otro aspecto que considero especialmente relevante es que el artículo insiste en la necesidad de interpretar los indicadores antes de compararlos. Con frecuencia dentro de las organizaciones se utilizan estos parámetros para evaluar el desempeño de equipo o procesos sin analizar previamente si todos fueron calculados bajo las mismas condiciones operativas. El documento demuestra que una comparación realizada sin tener en cuenta estas diferencias puede conducir a conclusiones erróneas y afectar la planificación de las actividades de mantenimiento. A lo largo de todo el análisis puede apreciarse una idea que permanece constante, y es que los indicadores no sustituyen el criterio técnico del profesional encargado del mantenimiento. Por el contrario, constituyen herramientas que deben apoyar el análisis del comportamiento de los activos, siempre que sean interpretadas correctamente y dentro del contexto para el cual fueron desarrolladas. Desde mi punto de vista, este constituye el principal aporte del artículo, porque más que enseñar las fórmulas, busca desarrollar una forma de razonar frente a los indicadores de mantenimiento. El autor demuestra que comprender el significado de cada parámetro resulta mucho más importante que memorizar el cálculo, ya que únicamente una interpretación adecuada es la que va a permitir transformar esos datos obtenidos en información útil. A manera de conclusión, considero que el principal aporte del artículo no consiste únicamente en explicar el significado de los parámetros MTBF, MUT, MTTF, MTTR y MTTRS, sino en demostrar que cada uno de ellos responde a un propósito diferente dentro del análisis del comportamiento de los activos industriales. A lo largo del documento se evidencia que la verdadera dificultad no radica en memorizar sus definiciones o sus métodos de cálculo, sino realmente en comprender a qué intervalo de tiempo pertenecen y representa cada indicador y bajo qué condiciones debe ser aplicado. Uno de los aspectos que más llamó mi atención es la importancia que el autor concede al comportamiento operativo del activo antes de seleccionar cualquier indicador, porque esta idea permite entender que los equipos no siempre trabajan bajo las mismas condiciones y que ese factor pequeño, como la parada operativa y los estados de reserva o las diferentes formas de recuperación, influyen directamente en la interpretación de los parámetros que se analizan. Por esta razón, utilizar un indicador sin considerar el contexto conduce a conclusiones erróneas y afecta la calidad de las decisiones dentro de la gestión. Como futuro ingeniero en mantenimiento mecánico, considero que este artículo aporta una enseñanza que trasciende el conocimiento de estos 5 indicadores. Me permite comprender que el uso de cualquier parámetro debe ir acompañado de un análisis crítico del proceso al que se aplica. Los indicadores
no sustituyen el criterio profesional. Por el contrario, constituyen herramientas que apoyan la toma de decisiones siempre que sean interpretadas correctamente y utilizadas dentro del contexto para el cual fueron desarrolladas. Muchas gracias.